entonces a abordar lo que es la evaluación y parte de lo que es el diagnóstico, pero desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? A ver, como una forma de introducir al tema ya de lo que es la depresión, sabemos que los trastornos depresivos, chicos, es esta presencia de un ánimo triste, pero no es que, ok, estoy triste y tengo depresión, ¿cierto? No. E incluso tengo varios pacientes que se autodiagnostican, ¿no? Porque ven videos en TikTok y sí, en algunos casos hay criterios según el DSM o el CIE, ¿no? Sin embargo, este autodiagnóstico, pues evidentemente no es verídico, ¿no? Buenos días, Mari, Luz, buenos días, David, feliz día de la amistad también a todos, chicos. Entonces, es esta presencia de un estado de ánimo triste, vacío o irritable. ¿Listo? Sabemos que en los niños se da más con la irritabilidad, ¿no? Que en el caso de los adultos, pero eso ya va a depender mucho, ¿sí? También sabemos que hay cambios somáticos, ¿sí? Y cognitivos, y que estos pues afectan de manera muy significativa la capacidad funcional del individuo. ¿En qué áreas? En las áreas académicas, de trabajo, social, personal, porque incluso podemos notar muchos casos que los pacientes con este tipo de depresión o de trastorno se descuidan, ¿no? En cuanto a su higiene, en cuanto a su apariencia física, entre otros. Entonces, este no solo es, me siento mal y tengo depresión. No, ni siquiera es como que me siento mal, ¿no? Porque mal no es una emoción, me siento triste y tengo depresión. Y sabemos que no es así, la depresión va más allá de una tristeza. No invalidamos la emoción del paciente, pero sabemos que un trastorno depresivo va más allá de solo sentirse triste. Y vamos a ver por qué. ¿Listo? A ver, según la Organización Mundial de la Salud, consideran que la depresión es un trastorno mental común, ¿no? Y se estima que aproximadamente el 5% de los adultos de la población global padecen de depresión. ¿Listo? Asimismo, consideran que la depresión pues, es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo. Y eso es lo que yo les estaba comentando, ¿sí? En un inicio. Es decir, no es solo me siento triste, después me siento bien, después me siento neutral, después me siento triste. No son, es totalmente distinto a estos cambios habituales del estado de ánimo, ¿sí? Y que puede entonces, en este caso, la depresión afectar a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Como les decía, el área académica, en cuanto al trabajo, las relaciones interpersonales, la relación consigo mismo, entre otros. ¿Listo? A ver, también la OMS considera que es un episodio depresivo, es decir, que la persona que experimenta un estado de ánimo deprimido o pérdida de placer o de interés por las actividades. Y ustedes esto van a notar mucho. Muchos de mis pacientes que tienen depresión, para ellos les cuesta mucho incluso levantarse de la cama, ¿sí? Es una batalla de día a día constante. Y claro, para los otros que relativamente estamos bien, ¿sí? Entre comillas, hasta cierto punto, entonces levantarnos de la cama es algo rutinario, lo que tenemos que hacer para poder realizar nuestras actividades. Pero personas con depresión, no todas, pero sí me ha tocado que no tienen este interés de levantarse de la cama, ¿no? Y por lo tanto no hay un placer a realizar las actividades cotidianas. Es como un aplanamiento emocional. Y estos episodios pues abarcan la mayor parte del día. No es que solo en la mañana me voy a sentir triste, irritable, voy a tener esta sensación de vacío. No, sino que abarca la mayor parte de nuestro día, ¿sí? Casi todos los días y durante al menos 2 semanas, ¿sí? Según la OMS. Vamos a ver algunos síntomas. Así es, Mari. Realmente la depresión es un trastorno muy difícil.
¿no? Si nosotros como psicólogos estamos ahí luchando con el paciente, imagínense, me pongo en la posición como paciente, tener ese tipo de diagnóstico es difícil, es muy complejo, ¿no? Y siempre como psicólogos tener esta empatía, saber que la persona que está viniendo necesita de nuestro apoyo, que no sabe quizás dónde apoyarse y viene pues a un especialista para poder guiarlo y llevar a superar este problema. Bien, entonces vamos a ver algunos síntomas propios de la depresión, ¿sí? A ver, el paciente puede presentar dificultades para concentrarse, ¿listo? Es decir, no hay una buena concentración. Tiene sensación de cansancio, de falta de energía, de fatiga, de no quiero hacer nada, es que realmente se sienten cansados. No es un cansancio ficticio, sino es que realmente ellos manifiestan una falta de energía. Así es, Jacqueline, te inhabilita, ¿no? Para la mayoría de las actividades, por eso no desean salir de la cama. Excelente, Jacqueline. Y vamos a ver cómo poco a poco nosotros vamos a ir abordando esto, porque como bien menciona Jacqueline, es importante esto de las actividades, buscar actividades placenteras hasta cierto punto para nuestros pacientes. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver en las próximas sesiones. Entonces, también presentan un sentimiento de culpa excesiva o una baja autoestima. ¿Sí? Esto es muy notorio, incluso ellos nos dicen, yo no me quiero, yo soy miserable, yo no debería estar aquí, yo soy una carga para mi familia, entre otros. Pensamientos de muerte o suicidio, es realmente lamentable cómo es que las personas terminan con su vida, ¿no? Por una depresión y quizás porque no hubo una ayuda terapéutica, no hubo una ayuda en cuanto a la familia, no tuvo esta red de apoyo. Y en muchos casos me ha pasado que la familia no tiene conocimiento de que su hijo o de que su esposo o de que el tío tiene depresión, ¿no? Porque sí, ha habido ciertas manifestaciones, pero no del todo, por la falta de conocimiento, ¿no? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que una persona dentro de mi familia está padeciendo de la depresión, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos pasa esto, ¿no? Yo no sabía que mi hijo tenía depresión, ¿no? O incluso tienen que la comorbilidad de, tiene depresión y ansiedad. Yo no sabía, nunca me dijo, ¿no? Claro, sobre todo incluso los adolescentes reprimen mucho sus emociones y pues esto hace que la familia también tenga esta dificultad para poder reconocer alguno de los signos. ¿Listo? Alteraciones del sueño, también les cuesta mucho conciliar el sueño. Cambios del apetito, en el peso y la falta de esperanza acerca de su futuro. Hay una desesperanza muy grande que ellos piensan que no son capaces de salir. Así es, María. A veces las personas tendemos a juzgar, ¿no? Ah, es que tiene pereza, ¿no? O es flojo. Pero atrás de la flojera, entre comillas, ¿no? Atrás de la pereza, entre comillas, hay un mundo emocional, ¿sí? ¿Y qué está pasando por su mente en cuanto a cogniciones? ¿Qué está pasando con sus emociones? ¿Sí? Entonces, sí es importante, si por ahí acá hay papitos, mamitas, incluso nosotros como psicólogos, identificar qué está pasando dentro de nuestro entorno. ¿Sí? A ver, vamos a ver algunos objetivos generales de la evaluación. ¿Sí? Entonces, evaluar los problemas que el paciente trae a consulta, pues esto es parte de, ¿cierto? Es parte de todo el proceso de evaluación y esto pues nos va a ayudar a conceptualizar en términos cognitivos conductuales según la TCC. ¿Listo? Es decir, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es el consecuente de la conducta problema? ¿Qué pensamientos está teniendo mi paciente para poder llevar a cabo una conducta problemática? ¿Listo?
También parte del objetivo de la evaluación es determinar estas áreas problemáticas de la persona, ¿sí? En términos o en componentes conductuales, ¿listo? Según la TCC, chicos, ¿bien? Determinar áreas también relacionales que están afectados, ¿no? Tales como el área académica, quizás por ahí un bajo rendimiento, el área social, tienden mucho a aislarse de las personas, el área, en caso del trabajo, también hay ausentismo, entre otros. Entonces, este tipo de síntomas, signos que está manifestando el paciente, va a afectar en cada área de su vida, ¿sí? E incluso uno de los criterios también del DSM menciona eso, ¿no? Que hay una afectación significativa en todas las áreas de la persona. ¿Listo? Entonces nosotros realizamos el análisis funcional de la conducta para poder ver qué es lo que está manteniendo el problema o qué consecuente, cuando me refiero a consecuente, hago referencia a las consecuencias o a qué consigue mi paciente para poder mantener lo que es la problemática. ¿Listo? Y pues también parte de los objetivos de la evaluación es la recogida de datos sobre la historia del problema. Esto es importante, sumamente importante para nosotros como psicólogos, tener una buena historia acerca del problema. ¿Cómo voy a tener esta historia? A través de la entrevista. Yo les voy a enseñar ahora, no es que podemos realizarlo. Ya, espérenme un momento. Ok, vamos a ver nuestro primer contacto. ¿Listo? Bueno, a ver, aquí hay dos partes, ¿no? Hay psicólogos que trabajan con un asistente, ¿sí? Entonces, el primer contacto que tiene el paciente es con el asistente. ¿Listo? Y otros psicólogos que atienden de manera más directa, ¿no? Es decir, sin una persona que asiste o sin una persona que le ayude en cuanto a reserva de citas. ¿Listo? Esto ya depende mucho de cada uno, ¿no? Cuando trabajan de manera particular, cuando trabajan en un centro, cuando trabajan en, en una institución, entonces el contacto pues directamente no lo tiene el psicólogo. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque muchas veces pasa, y me ha pasado que a la persona que me ayuda, a ella le cuenta todo su motivo de consulta, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta porque la persona que tiene el primer contacto con el paciente, en este caso un asistente, debe tener esta paciencia de poder escuchar, ¿no? Al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente o el consultante está haciendo una descarga de sus emociones, ¿sí? Entonces, siempre consideremos esto en cuenta porque va a pasar muchas veces, ¿sí? Nos ha pasado aquí en el centro como también de manera particular, ¿listo? Ahora, vamos a ver en este caso específico el primer contacto que nosotros como psicólogos tenemos con el paciente. ¿Listo? Aquí es sumamente importante establecer el rapport, ¿sí? Es decir, que el paciente puede tener esta confianza de poder abrir su historia. Recordemos que trabajamos con personas y las personas tienen una historia detrás, que en muchos casos esta historia no es bonita, al contrario, tiende a ser quizás dolorosa, traumática, entre otros. Entonces, esto, ¿por qué? Porque es importante que nosotros podamos tener una empatía. A veces es difícil tener esta empatía y no involucrarnos tanto en el consultante o en la historia, porque recordemos que nosotros también somos personas. Y esto es importante tocar porque muchas veces, sobre todo en un inicio, cuando vamos realizando lo que son las prácticas preprofesionales o los primeros consultantes, pasa esto, pasa que hay cierta dificultad entre ser empático con la persona, comprenderlo, querer ayudarlo, querer abordar el caso, con tomar el caso muy personal, ¿sí?
Por eso les preguntaba en la primera sesión si es que por ahí había psicólogos o también estudiantes de psicología, también hay docentes, entre otros, ¿no? Y sobre todo para los estudiantes de psicología que quizás van a realizar sus prácticas, pueden pasar por esto, ¿no? Y es parte de, ya con la experiencia, con el proceso de aprendizaje, vamos a poder diferenciar sin perder la empatía. ¿Listo? Entonces, sí quería mencionar eso. De todas formas, yo la próxima sesión les voy a estar compartiendo un PDF de cómo yo como terapeuta me puedo cuidar. ¿Sí? Importante. A ver, es importante que nosotros los psicólogos también asistamos a lo que es terapia. ¿Sí? Porque recordemos que somos personas. Así es, María, esta es desafiante, es esta parte, ¿no? A veces sí es complejo, pero ya con la experiencia uno va aprendiendo. Y es parte de él, ¿no? Así como los docentes, los papitos, entre otros, van aprendiendo a enfrentar cada parte de los desafíos que nos pone la vida. ¿Listos, chicos? Entonces, aquí en el primer contacto, ¿sí? Consideremos que el paciente tiene que sentirse seguro, ¿sí? Entonces, cuando mi paciente venga a consulta, él sabe de que está en un lugar seguro en el cual no lo vamos a juzgar, ¿sí? No vamos a decir, ¿por qué hiciste esto? Pero no pensaste en otra alternativa. No, no vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque no es nuestra función. No es parte de nosotros el juzgar a las personas, ¿sí? Al contrario, queremos que la persona, que el consultante pueda abrir su mundo emocional y decir, bueno, estoy pasando por un mal momento y eso es lo que estoy teniendo. ¿Listo? A ver, en el primer contacto también es importante establecer horarios, sumamente importante establecer horarios, también los precios, el tipo de terapia. Yo le hago una psicoeducación a mi paciente en el caso de la TCC y bueno, como tengo también la formación de la Gestalt también. ¿Listo? Entonces, de los dos tipos de terapia que vamos a llevar a cabo, le doy lo que es la psicoeducación. ¿Sí? También las tareas para la casa, es decir, esas actividades terapéuticas que mi paciente va a realizar fuera de sesión. Y el número tentativo. Aquí quiero resaltar esto, tentativo. ¿Por qué? Porque pasa en muchos casos que si yo le digo a mi paciente, ok, vamos a hacer la terapia en 8 sesiones, o en 10 sesiones, o en 12 sesiones, mi paciente cree que a la octava sesión, si son 8 sesiones, a la octava sesión, él ya no va a tener depresión, ¿sí? O ya no se va a sentir como se siente en un inicio. Y sabemos que esto no es así, porque durante el proceso de terapia va a haber recaídas, ¿cierto? Y es parte normal de todo el proceso terapéutico. Entonces, siempre hay que recalcarle a los pacientes que es un número tentativo de sesiones. No quiere decir que es determinante, sino es una aproximación del número de sesiones que vamos a utilizar para lo que es la evaluación, la intervención y el seguimiento. ¿Listo? También tenemos que dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos en términos claros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros tenemos que poner ciertas políticas, porque ¿qué pasa? A ver, si mi paciente tiene sesión a las 9 de la mañana, ¿listo? Pero viene a las 9:30 y la sesión dura 45 minutos. Nosotros sabemos que en 10, en 20 minutos no vamos a trabajar como trabajaríamos en 45 minutos, ¿cierto? Y el paciente quiere que le atienda. Ok, sí, se le puede atender, pero ¿qué voy a trabajar? Sería solo una sesión dialogal, ¿sí? Pero también no veríamos un avance como tal. ¿Por qué? Porque ya había un objetivo por trabajar previamente establecido. Entonces, este tipo de políticas, este tipo de, entre comillas, condiciones, el paciente tiene que conocer. ¿Listo? O también pasa
que su cita era a las 9. ¿Listo? Y a las 9:30 me escribe y me dice que está en camino y que si lo puede reprogramar para las 10. Y a las 10 tengo otro paciente. ¿Listo? Entonces, desde un inicio, con términos claros, comprensibles para mi paciente, dar a conocer las políticas. ¿Sí? Esto para que después no haya algún tipo de problema o inconveniente por parte del paciente y pues que éste no se sienta maltratado. ¿Listo? Ahora, también, importante el consentimiento informado. Yo particularmente uso el que ven en pantalla. ¿Listo? Aquí en el centro usamos este consentimiento informado, en el cual me permite a mí como psicóloga tener el consentimiento de poder realizar lo que es la evaluación y de poder realizar lo que es la intervención a mi paciente, ya sea para niños como para adultos. Tener el consentimiento informado siempre, chicos, ustedes se pueden guiar de este. Hay modelos también en internet, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes hagan el llenado del consentimiento informado, ¿listo? Como parte también de la ética del psicólogo, ¿bien? Aquí tienen un modelo que, como les decía, se pueden guiar de él. Listo, entonces, una vez que hemos tenido el consentimiento informado, hemos tenido el primer contacto, realizamos lo que es la evaluación, ¿sí? Parte de la evaluación, nosotros llenamos lo que es una historia clínica, ¿sí? Ya sea de manera particular o trabajando en un centro, ¿listo? Dentro de la historia clínica, nosotros establecemos lo que es la anamnesis, el examen mental, el informe psicométrico y el informe psicológico. ¿Listo? Y después lo que es el informe terapéutico. Bien, entonces, es importante, chicos, que en el primer contacto de la entrevista nosotros vayamos teniendo lo que es la anamnesis. ¿Y qué es la anamnesis? A ver, les voy a mostrar esto. Yo les voy a compartir este material que ven en pantalla, ¿ya? Esta es una guía para elaborar lo que es la historia clínica psicológica. Es una guía proporcionada por una doctora que aquí nos dice, por ejemplo, la estructura de la historia clínica es la anamnesis, en el cual vamos a obtener información de los datos, del motivo de consulta, de la historia de la enfermedad actual, de los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Entonces, ustedes bajan un poquito más aquí y vemos qué datos de filiación vamos a obtener, ¿sí? Durante el primer contacto, es decir, la primera entrevista, el motivo de consulta e incluso aquí podemos tener algunas preguntas de ayuda, ¿no? ¿En qué podemos servirle? ¿En qué podemos ayudarlo? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué acude a sesión? Entre otros. La historia de la enfermedad actual o del problema actual. Y aquí tenemos, ¿sí? Varias preguntas que nos pueden ayudar para obtener información de la historia de la enfermedad actual. ¿Sí? Por ejemplo, ¿desde cuándo usted se siente mal? ¿Estaba usted bien antes de esta fecha? ¿Recuerda usted cuándo sintió la primera molestia o malestar, entre otros? ¿Listo? Igual con antecedentes personales tenemos la información y algunas preguntas que nos pueden ayudar. El periodo de desarrollo, que es importante también tener en cuenta. La etapa prenatal, que es el embarazo, la gestación, la etapa natal, la etapa postnatal, la primera infancia, el desarrollo psicomotor, entre otros, chicos. ¿Listo? Bueno, por cuestiones del tiempo no lo vamos a ver detalladamente, sin embargo, ustedes van a tener el material para que realicen lo que es la anamnesis. ¿Listo? Entonces, cuando yo realizo la anamnesis, en el primer contacto, ¿listo? En la primera consulta. Si es que por ahí no termino, no pasa nada. En la segunda sesión ya termino lo que es la anamnesis. ¿Listo? También, ¿qué parte de la evaluación tenemos lo que es el examen mental? ¿Sí? Como psicólogos, el examen mental importante. A ver, yo les voy a enseñar esto. Yo particularmente utilizo el que ven en pantalla.
Este es el examen mental en el cual observo la actitud, el porte, el comportamiento, la apariencia general, la manera o la molestia general y la manera de expresarla, ¿sí? Todo esto es observación. La actitud hacia el psicólogo, hacia el examen. También evalúo lo que es la conciencia, la orientación, ¿no? Es decir, que, ok. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Por favor, me confirman, porque creo que sí se ve. Ok. A ver, Jacqueline, quizás es tu dispositivo, a ver si es que quizás puede salir y de nuevo ingresar para poder, para que puedas visualizar los PDFs. Listo, gracias, chicos. Bien, entonces todo lo que vemos aquí es observación y parte de las preguntas que nosotros vamos a ir realizando. Bien, entonces este PDF también se los voy a compartir, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, lo pueden servir, lo pueden usar como referencia o como una guía, ¿ya? Entonces, ya tenemos lo que es, a ver, anamnesis y examen mental. ¿Listo? Informe psicométrico, informe psicológico, que también es parte de la historia clínica de cada consulta. ¿Listo? A ver, vamos a ver esto de la entrevista y la observación. Sabemos que la observación es una herramienta que nosotros los psicólogos utilizamos mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente me dice que está triste y se comienza a reír? Hay una incongruencia, ¿cierto? Porque ¿qué se espera? Que cuando uno esté triste, el semblante o el rostro, pues también manifieste esta tristeza, ¿no? O incluso algunos tienden al llanto. Bien. O si mi paciente me dice, estoy enojada, ¿no? Y comienza a sonreír. También hay una incongruencia entre lo que dice y lo que yo observo. ¿Listo? A ver, parte de la observación, también podemos ver la higiene de la persona, si su vestimenta está alineada, está desalineada, entre otros. ¿Listo? Entonces, la observación es una herramienta que nosotros utilizamos mucho. La entrevista también es esta técnica que nos va a permitir conocer datos generales, nos va a permitir conocer el problema principal y las posibles causas de este problema. Tiende a ser directiva, sí, en muchos casos, porque nosotros realizamos lo que es las preguntas para obtener información. ¿Listo? Sabemos que dentro de la entrevista tenemos la estructurada, donde hay netamente preguntas, la semiestructurada, que particularmente yo utilizo esta, la semiestructurada, porque le doy la libertad a mi paciente que pueda exponer su caso y también me permito a mí como psicóloga tener cierta estructura para poder realizar lo que es las preguntas, ¿sí? Entonces, hay preguntas generales, tales como desde cuándo presenta esa dificultad, dónde, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, entre otros. ¿Listo? Son preguntas generales que nosotros iniciamos para realizar el abordaje. ¿Listo? Dentro de la entrevista, según la TCC, ¿sí? Es decir, la terapia cognitiva conductual, nosotros vamos a identificar los parámetros de la conducta. ¿Qué son los parámetros de la conducta? Es la frecuencia, qué tanta o qué frecuente realiza tal conducta mi paciente. ¿Listo? La intensidad, en una escala del 0 al 10 y la duración, ¿sí? Es decir, cuánto dura esta conducta. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo de los atracones, ¿sí? ¿Cuán frecuente, ¿sí? Tú realizas el atracón, ¿no? En el día, unas 5 veces al día, ok. Intensidad, del 0 al 10. ¿Cuán intenso es este atracón para ti? Un nivel 9. ¿Y cuánto dura? Una hora. ¿Listo? Entonces, estos son los parámetros de la conducta. ¿Ya? Ahora, también tenemos que identificar las conductas problemáticas y definirlos en términos conductuales, es decir, ¿qué ocurre exactamente en este ámbito de tu vida?
Por ejemplo, ¿qué ocurre exactamente en tus relaciones interpersonales? Ah, es que yo me aíslo. Por ejemplo, si mi tío o mi primo o mis amigos o mis compañeros de trabajo me dicen para salir a comer, les digo que no, no, me aíslo, no quiero ir, no tengo ganas de ir. ¿Listo? Entonces, en términos objetivos, ¿sí? Y precisos, nosotros vamos a tener que identificar la conducta. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros lleguemos a operacionalizar. Es decir, por ejemplo, si me dice mi paciente es que tengo depresión, ok, ¿me puedes decir cómo es tu depresión? ¿Sí? Con esta pregunta yo voy a operacionalizar. Y mi paciente va a decir, bueno, me siento triste la mayor parte del día, no como, no salgo, no voy a reuniones, entre otros. Bien, entonces ya estoy operacionalizando, es decir, como estoy metiendo a un embudo para poder obtener mayor información objetiva, la depresión que mi paciente me menciona. ¿Listo? También tenemos que determinar los antecedentes, es decir, qué pasó antes de que ocurra tal problema o tal conducta y qué pasó después en cuanto a las consecuencias, qué pasó después de haber realizado tal conducta. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasó antes de haber realizado el atracón? Bueno, discutí con mi mamá. ¿Sí? Este es el antecedente que de cierta forma provocó el atracón. ¿Y qué conseguiste con el atracón? Vamos a ver lo que son consecuencias. A aliviar mi irritabilidad. Si tenía cólera, entonces a través del atracón ya pude mitigar los niveles de la cólera. ¿Sí? También tenemos que indicar, identificar y reconocer los recursos y fortalezas del paciente. ¿Sí? ¿Qué fortalezas o qué recursos tiene mi paciente para poder sobrellevar toda la terapia? ¿Sí? ¿Qué redes de apoyo? Papá, mamá, amigos, enamorado, esposo, entre otros. ¿Cuál es la red de apoyo que tiene mi paciente para poder seguir y continuar con lo que es la terapia? Bien, aquí ya hemos visto lo que es la anamnesis, un ejemplo del examen mental. Y nosotros, según la TCC, vamos a tener información en 4 aspectos. En el área cognitivo, es decir, sus pensamientos, como qué piensas en esta situación, qué significa para ti el no levantarte en la cama, qué significa para ti el comentario de tu mamá, de tu papá, de tu amigo, etcétera, ¿no? O cuál es tu interpretación de esta situación. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a obtener información del área cognitivo. También del área afectivo. ¿Qué sientes en estos momentos? ¿Qué emoción te surge? ¿No? ¿Dónde, cuándo, cómo y cuántas veces? Al área fisiológico también, es decir, qué sensaciones internas experimentas. Tensión, un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, me quema la boca, el estómago, entre otros. Y también en cuanto al área motor, es decir, este comportamiento. No, cuando me refiero a antecedentes, vamos a verlo después, ¿sí? Pero no quiere decir a los antecedentes genéticos o físicos, ¿sí? Como tal, sino más que todo a la conducta. Y ahorita lo vamos a ver para entenderlo mejor, ¿ya? Y el área motor, que es qué haces en esos momentos, es decir, cuál es el comportamiento que mi paciente ha manifestado en tal situación. ¿Listo? Entonces, es importante considerar estos 4 aspectos, según la TCC. ¿Bien? Algunas preguntas que también podemos realizar durante el proceso de la entrevista es cuándo empezó, dónde, cómo fue la primera vez, desde entonces se ha agravado o se mantiene en cuanto a la intensidad, si ha buscado ayuda anteriormente. Yo siempre pregunto esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque me importa saber si es que mi paciente sí buscó ayuda, cómo le fue en ese proceso y el por qué se retiró de ese proceso, ¿sí? Esto me permite ver qué indicadores tiene mi paciente
que me podría dar la posibilidad de que también este proceso abandone. ¿Listo? Entonces, siempre pregunto eso para poder ser precavidas en cuanto a la intervención y en cuanto a la conducta de mi paciente. ¿Bien? ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto dura? ¿Con qué intensidad? ¿Y cómo le afecta esto en su vida diaria? Estas son algunas preguntas que podemos utilizar. Bien, aquí tenemos otro modelo de historia clínica según el formato de Maldonado, Carataos. Tenemos lo que es los datos de filiación, enumeración de los síntomas, y aquí podemos ver a nivel cognitivo, en cuanto a pensamientos, a nivel afectivo, emociones, conductual, motivacional, físico, datos objetivos y un diagnóstico según el DSM-5, bueno, ahora ya el DSM-5-TR, y el CIE-10, ¿no? Y en este caso ya salió el CIE-8. Actualmente seguimos usando aquí, en nuestra realidad peruana, el CIE-10, ¿no? Hasta que ya nos adoptemos el CIE-11. Bueno, áreas afectadas en la vida del sujeto, como el trabajo, familia, relaciones sociales, entre otros. La historia del problema actual, ¿no? Como los atribuciones sobre los problemas, historia del problema, episodios previos similares, tratamientos anteriores, entre otros. Si es que el paciente también tiene otro tipo de problemas, la historia familiar y la historia personal. Es lo mismo que hemos visto, pero aquí de manera más sintetizada. ¿Listo? Bien, ahora particularmente yo utilizo este tipo de tareas en la primera sesión. Uno, ¿por qué? Me permite saber el compromiso que tiene el paciente al haber realizado, ¿sí? Si es que no lo realizó por factores externos, está bien, no es que yo le voy a decir, no tienes que hacer las tareas, no, sino que a través de ello me permite ver, uno, el compromiso que tiene mi paciente y dos, le permite a mi paciente el poder hacer como una introspección, una retrospectiva de su autobiografía. ¿Por qué? Porque le digo al consultante a que pueda realizar una pequeña autobiografía, ¿sí? En esta autobiografía va a narrar acontecimientos más importantes de su vida, ya sea positivos o negativos. ¿Listo? Entonces, esa es una tarea que podemos dejar en la primera sesión. ¿Listo? Solo para los que lo quieren, lo vean necesario o no. Listo, entonces terminamos el primer encuentro, hemos hecho parte de lo que es la anamnesis, el examen mental. Nos vamos al segundo encuentro y ya realizamos lo que es una evaluación funcional del paciente. ¿Listo? Durante el segundo encuentro nosotros utilizamos cuestionarios, test y autorregistros. ¿Bien? Aquí tenemos algunos cuestionarios que podemos utilizar, tales como el inventario para la valoración de la depresión, el BDI, la escala de depresión de Hamilton, la escala de actitudes funcionales, la escala de pensamientos suicidas, el cuestionario de pensamientos automáticos. También utilizamos, bueno, yo particularmente utilizo lo que es el Milo para adultos, evalúo lo que es personalidad, entre otros. ¿Listo? Ya es una evaluación. En el caso de los niños, sí, dependiendo mucho de la edad. Sí, dependiendo mucho de la edad. Por ejemplo, si le digo a mi niño de 6, 7 años, sí, normal lo puede realizar. Pero un niño de 3 va a tener cierta dificultad a menos que lo haga con ayuda, ¿no? Y con dibujitos. ¿Listo? Una actividad que yo realizo, Ana, es, por ejemplo, a ver, esta es la hojita, ¿bien? Y le hago que mi niño se dibuje en el centro. Y que él pueda dibujar alrededor, ¿sí? Cosas bonitas de su vida, ¿sí? De su vida. Y cosas que no son tan bonitas. ¿Sí? Entonces eso también, así es, los dibujos ayudan, más que todo para los niños, ¿sí? Pero hay niños de 6 que ya están escribiendo, 7 niños en adelante, sí, no. Listo, chicos, entonces. Y parte de lo que es el proceso de evaluación es los criterios de diagnóstico según el DSM-5 o el CIE.
Bien, a ver, vamos a ver un poco acerca de los criterios de diagnóstico, ¿ya? Como criterio A, nos expone que el paciente tiene que presentar 5, ojo chicos, 5 como mínimo o más de los síntomas siguientes que han estado presentes durante el periodo de 2 semanas. Pero si ha estado 2 días o una semana, no. Tiene que ser, chicos, 2 semanas. ¿Sí? Entonces, durante 2 semanas, mi paciente va a presentar al menos 5 síntomas como mínimo o más, y que esto va a representar un cambio en el funcionamiento de mi paciente. ¿Sí? Entonces, vemos, al menos uno de los síntomas del estado de ánimo deprimido y o pérdida del interés o el placer. Entonces, ¿qué síntomas, como mínimo 5, tienen que presentar mi paciente? Los siguientes. A ver, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, y según se desprende de la información subjetiva, es decir, la información que me da el paciente, o también de la observación por parte de otras personas. ¿Sí? En este caso, especialmente de la familia, con quien tiene mayor. ¿Sí? Si es que no vive con la familia y vive con el esposo, entonces el esposo. Si no vive con el esposo y vive con un amigo, una amiga de ellos. ¿Listo? De la persona que esté mayor tiempo posible con el paciente. ¿Listo? Entonces, este es uno de los síntomas que mi paciente puede presentar. Segundo, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día y también casi todos los días. ¿Durante cuánto tiempo? Al menos 2 semanas. ¿Listo? Tercer punto, pérdida importante de peso, ¿sí? Sin hacer dieta o aumento de peso. Uno de los dos, que es significativo, es muy notorio, ¿sí? La pérdida o el aumento de peso. ¿Observable por los demás? Sí. ¿Listo? Entonces, eso también es importante considerarlo y tenerlo en cuenta durante la entrevista con los padres, con el esposo, con la pareja, con los amigos, entre otros, dependiendo del caso. ¿Listo? Cuarto, insomnio o hipersomnia casi todos los días. ¿Listo? También. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. ¿Sí? Fatiga o pérdida de energía también casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, chicos. Podemos sentir culpa, sí, pero en este caso hay una culpabilidad excesiva e inapropiada que sale fuera de lo normal, ¿sí? En que incluso puede ser hasta delirante. Y esto casi todos los días, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros sentimos culpa, podemos gestionar, ¿cierto? Podemos autoayudarnos para poder canalizar esta culpabilidad. Pero en este caso, la depresión, esta culpabilidad es excesiva y es constante. ¿Por qué? Porque se tiene que manifestar casi todos los días. ¿Listo? Disminución de la capacidad para poder pensar o concentrarse. Hay mucha dificultad en la concentración también para tomar decisiones, y esto también casi todos los días. ¿Listo? Y pensamientos de muerte recurrentes, ¿sí? Muertes recurrentes, no solo miedo a morir, sino que ya comienzan a tener ideas suicidas, ¿sí? Que estos son constantes, a veces sin un plan determinado. ¿Listo? También el intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. ¿Sí? Es decir, mi paciente ya tiene el plan para poder quitarse la vida. ¿Sí? Entonces, aquí tengamos cuidado en eso. ¿Listo? En la maestría, un doctor que es psiquiatra siempre nos decía lo siguiente. A ver, ustedes tienen que cuidar al paciente, pero también cuidarse a uno mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tu paciente se suicida y está bajo tu cargo? Entonces,
uno como psicólogo tiene que ver todas las posibilidades de ver que las redes de apoyo, ¿sí? Dos, si es que mi paciente ya intentó suicidarse, entonces sí o sí derivar a un psiquiatra, o si es que tiene incluso ideas suicidas, derivar o realizar la derivación a psiquiatría. Y psiquiatría va a ver la posibilidad o de internar al paciente para realizar un seguimiento más constante, o solo brindarle lo que es el tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico, ¿sí? Entonces, chicos, si ustedes por ahí se enfrentan a una persona con ideas suicidas, con intento de suicidio, o ya tienen un plan, o incluso no tienen un plan para poder llevar a cabo el suicidio, sí es importante que nosotros tengamos mucho contacto con los pacientes y con los familiares o con la red de apoyo, y también con psiquiatría, ¿sí? Trabajar de la mano. Es un tema muy delicado y que lamentablemente pues sucede mucho en nuestra realidad. Bien, entonces, como mínimo 5 de estos síntomas mi paciente tiene que presentar. ¿Listo? Durante al menos 2 semanas. ¿Sí? Bien, esto en cuanto al criterio A. En cuanto al criterio B, los síntomas pues causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del ser humano. ¿Sí? Lo que les decía. Como criterio C, el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica, ¿sí? De algún medicamento, de algún tipo de droga. El episodio depresivo no podemos decir que es depresión, porque probablemente haya sido por un efecto de una sustancia o por una afección médica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a saber esto? A través de la anamnesia, a través de toda la entrevista. Criterio D. El episodio de depresión mayor nos explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno de esquizofreniforme, trastorno delirante, o otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Listo? Esto es para hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Bien. Y finalmente, que nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Listo? Según el DSM. Ahora, aquí es importante que nosotros podamos especificar la gravedad o el curso, ¿no? Por ejemplo, leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total y no especificada. Esto ya es con relación al DSM-5, ¿sí? Entonces sí es importante que ustedes le den una leída para que puedan obtener mayor información, conocimiento acerca de lo que es la depresión mayor. ¿Listo? Aquí tenemos el código para realizar lo que es la decodificación según el DSM, y cuando comienza con F sabemos que es el SIE. ¿Bien? Listo. Vamos a ver otro tipo de depresión que es muy común también, es llamado la distimia, ¿no? O el trastorno depresivo persistente. ¿Listo? A ver, ¿qué criterios mi paciente tiene que manifestar? Como criterio A, estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, y según se desprende de la información también subjetiva y de otras personas durante un mínimo de 2 años. ¿Listo? Como criterio A. Como criterio B, presencia durante la depresión de 2, mínimo 2 o más de los síntomas siguientes: poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, que es muy común, falta de concentración, también es muy común, y sentimiento de desesperanza, que también es muy común. ¿Listo? Entonces,
Si mi paciente presenta 2 o más síntomas durante la depresión, entonces cumple con el criterio B. Pero Mariana, si solo presenta insomnio, entonces no podemos decir que está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, descartamos lo que es la distimia. ¿Listo? Criterio C. Durante el periodo de 2 años, es decir, 2 años para lo que son los adultos, 1 año en niños y 1 año en adolescentes. ¿Ya? De la alteración, el individuo o la persona nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y B más de 2 meses seguidos. ¿Listo? Entonces, durante este periodo de 2 años que nosotros tenemos que evaluar, el paciente nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y del criterio B, y chicos, durante más de 2 meses seguidos. Bien, como criterio D, los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. ¿Cuál es la depresión mayor? El que vimos este. ¿Listo? El primero. Como criterio E, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco y nunca se ha cumplido con los criterios del trastorno ciclotímico. Bien, y como criterio F, la alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, delirante, entre otros. Aquí hacemos el diagnóstico diferencial. Esto es importante también para poder realizar un buen diagnóstico. G. Los síntomas no pueden atribuirse a efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. ¿Listo? Este criterio G y el criterio H lo van a ver mucho en los trastornos. ¿Sí? Es para hacer la diferencia de un trastorno a otro. ¿Bien? Y los síntomas causan malestar clínicamente significativo en el ámbito social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Bien, como les digo, el G y la H, y bueno, la F, dependiendo del trastorno, siempre van a estar en el DCI. Bien, aquí tenemos que especificar si es en remisión parcial, remisión total, si es inicio temprano, inicio tardío. Temprano hace referencia antes de los 21 años y tardío después de los 21 años, ¿sí? También tenemos que especificar si hay síndrome distímico puro con episodio de depresión mayor persistente, con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual, con episodios intermitentes de depresión mayor sin episodio actual, ¿sí? Y especificar la gravedad también, leve, moderado o grave. ¿Listo? Esto también ustedes lo van a encontrar en el DSM-5. Bien, chicos, entonces, una vez que yo he hecho toda la entrevista con relación a la anamnesis, también he hecho lo que es el examen mental, he tomado o hecho entrevistas en base a los criterios de diagnósticos según el DSM-5 o el CIE-10. He realizado lo que es la aplicación de pruebas psicométricas, entonces paso a lo que es la autoobservación y el autorregistro. Es decir, el paciente, el consultante, realiza esta autoobservación y realiza su autorregistro. Entonces, le decimos, tú vas a registrar la fecha, si es posible, la situación, es decir, qué pasó, la emoción que sentiste, el pensamiento que pensaste y qué haces, o la conducta. ¿Listo? A ver, esta técnica, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo, no solo a nosotros, sino también al paciente. ¿Por qué? Porque en un inicio va a ser consciente al consultante sobre su propio comportamiento, sobre su pensamiento y cuáles son las estrategias que él tiene para afrontar una situación específica. Importante, chicos. El autorregistro es fundamental en la TCC. ¿Sí? Es algo que realizamos siempre. Bien. Permite también al paciente poder controlar su progreso, lo que adquiere una función de feedback. ¿Listo? Para el paciente. Entonces, aquí el paciente va a registrar. Por ejemplo, día lunes 14 de febrero
Mi esposo no me dijo feliz día de la amistad ni del amor y no me dijo para cenar. ¿Listo? Esa es la situación. Emoción, tristeza, enojo. ¿Sí? ¿En qué nivel? En un nivel 9, en un nivel 8. ¿Qué pensamiento? Seguro está con otra, seguro no me quiere, yo no le importo, entre otros. ¿Qué hace? Voy y salgo con mis amigas y no le digo a dónde voy y regreso muy tarde a casa. ¿Listo? Esta es una situación, emoción, pensamiento y comportamiento, es decir, un autorregistro. Bien, vamos a ver modelos de autorregistro en cuanto a las emociones. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar este, como también pueden utilizar este, ya dependiendo del criterio de cada uno. Establecemos lo que es la fecha, la situación, qué sucedió, pensamiento, qué pensé sobre lo que sucedió, emoción y la conducta. ¿Listo? El registro de emociones, de pensamientos y de la conducta. Otro, sobre todo para la depresión. Autorregistro de los días grises. El paciente registra lo que es el día, por ejemplo, el día lunes. Ok, situación. En este caso, como estamos haciendo en los días grises, cambia, ¿sí? No cambia la pregunta, no es qué pasó, sino qué me entristeció. ¿Listo? ¿Qué me puso triste? Situación, por ejemplo, mi amiga salió con todo el grupo de amigas, o todo el grupo de mis amigas salieron, pero no me invitaron. ¿Listo? Este, digamos, fue lo que me entristeció. ¿Qué pensé sobre ello? Que ya no les caigo y que no soy suficiente para ellas. ¿Qué sentí? Tristeza. ¿Listo? Intensidad de la emoción, número 1, es decir, de esta. Un nivel 9. ¿Qué hice ante ello? Le dije a mis amigas y las enfrenté y pedí explicaciones. ¿Listo? ¿Cuál fue mi estrategia ante ello? Quizás por ahí fui donde estaban ellas y me puse a llorar, ¿sí? Y a gritar. Esta fue mi estrategia. Intensidad de la emoción número 2. En este caso sentí mucha frustración o mucho enojo en un nivel 10. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros realizamos un autorregistro de los días grises, pero aquí podemos ver la estrategia que tiene mi paciente. ¿Sí? ¿Cuál fue su estrategia para afrontar su situación? Y a través de esa estrategia, ¿qué emoción surgió? ¿Sí? ¿Y en qué intensidad? ¿Listo? Chicos, si es que hay alguna pregunta o duda, yo voy a estar pendiente al chat, ¿ya? Pero si está todo claro, por favor, me hacen saber también. Listo. Pasamos a otro tipo de autorregistro, ¿sí? En este caso, de actividades y pensamientos automáticos. De la misma forma, la fecha, si es posible la hora, no influye mucho en realidad, pero sí la fecha. ¿Listo? Actividad planificada, es decir, qué actividad el paciente planificó realizar. Bien, entonces, por ejemplo, ir al cine. Ok, nivel de agrado anticipado, es decir, antes de realizar la actividad. Bueno, yo creo, o mi expectativa es que me voy a sentir bien en un nivel 9. ¿Listo? Esa es la expectativa, anticipada. ¿Bien? En cuanto al nivel de agrado. Actividad real, ¿qué es lo que realmente hizo? De repente sí, fue al cine, o de repente solo fue a comer, ¿sí? La actividad real. Nivel de agrado de la actividad real, en este caso, digamos que mi paciente sí fue al cine, pero no sintió un agrado con la expectativa de un 9, sino de un 3, ¿sí? Pensamientos automáticos. Realmente, por ejemplo, realmente no soy suficiente ni siquiera para sentir emociones agradables. ¿Listo? Pensamiento automático de todo ello. Bien, este es un autorregistro para lo que son actividades y pensamientos automáticos. Bien,
Aquí vamos a hacer un registro diario del ánimo, pero en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la cólera o la tristeza. ¿Listo? Entonces le digo, tiene que escribir de la escala de 1 al 10 el número que corresponda a su promedio de estado de ánimo durante el día. ¿Sí? Promedio. ¿Sí? Entonces, aquí hay una leyenda. Del 1 al 3 significa un ánimo leve o ligero. ¿Sí? Del 4 al 5 significa un ánimo moderado. Y de 6 a 8, un ánimo elevado. Y de 9 a 10, un ánimo severo. Entonces, el día lunes, ansiedad, quizás mi paciente tuvo un 9. ¿Listo? Que se ubica en un nivel severo. Cólera, el día lunes, sacando un promedio, quizás un nivel 4, que según la leyenda sería un nivel moderado, ¿sí? Y tristeza en un nivel 10, ¿sí? Lo que lo ubica en un nivel severo. Y aquí puede poner algún tipo de observación en mi paciente cuando realice el autorregistro. En este caso, por ejemplo, discutí con mi pareja y tuve ansiedad. No podía quizás respirar, mis pensamientos no podía controlarlos, entre otros. ¿Listo? Alguna observación que vea por conveniente en mi paciente. ¿Listo? Entonces, este registro diario ustedes lo pueden cambiar. Por ejemplo, si mi paciente no suele sentir mucha cólera, entonces le cambio por otra emoción. No hay problema, ustedes lo pueden modificar. ¿Sí? Quizás no cólera y solo nos quedamos con ansiedad y tristeza, ¿no? Que es muy común en lo que es la depresión, pero la verdad es que a través de la experiencia yo les diría que van a usar las 3 emociones para realizar lo que es el registro. ¿Listo? Este registro yo les aconsejo que no solo lo hagan en el inicio, sino también durante la terapia. ¿Por qué? Porque se espera que ya en la intervención, por ejemplo, ansiedad se pueda reducir al menos un nivel 3 o 4, cólera también esté en un nivel 2 y la tristeza también en un nivel 3 o 4, ¿sí? Lo que se espera. Y esto me permite realizar un seguimiento de cómo está emocionalmente mi paciente y a mi paciente también. Yo guardo los registros en su historia clínica y ya al finalizar las sesiones, ya cuando estamos en la etapa de seguimiento, yo le muestro el primer registro con el último que hizo, para que ella o él pueda ver también su avance y pueda sentirse orgulloso de lo que ha logrado durante el proceso. ¿Listo? Entonces, este es un registro diario del ánimo, de la ansiedad, de la cólera y de la tristeza. Ok. Bien, importante. En la TCC nosotros realizamos una línea base, ¿sí? Entonces, esta línea base me permite ver cómo es que estamos iniciando el proceso, ¿sí? A ver, este dato se tomará como inicio para establecer los valores futuros o los objetivos que vamos a alcanzar, lo que nos va a servir para evaluar el grado de cumplimiento de las metas. Mariana, ¿cómo yo voy a obtener toda esta línea base? Aquí vemos un ejemplo de la línea base, en este caso de las emociones. ¿Cómo yo obtengo esta línea base? A través del registro. Este autorregistro que realiza mi paciente, yo voy a realizar mi línea base, en este caso de las emociones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ampliar la pantalla. Aquí es un ejemplo de una paciente X, en el cual registró lo siguiente. Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. Esta fue la situación. ¿Listo? ¿Qué sintió en ese momento? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la relación. Ese es su pensamiento. ¿Qué hice? Le respondí que sí y salimos a comer y tuvimos intimidad. ¿Listo? Este fue, por ejemplo, el día lunes. Día martes, le escribieron y no me contestó a pesar que le insistí. Que sentí ansiedad, tristeza en un nivel 9 y en un nivel 8, respectivamente. Que pensé que ella no me quiere, creía que íbamos a retomar la relación, pero sus actitudes me dicen lo contrario. ¿Qué hice? Fui a buscarlo a su trabajo, a su casa, hablé con sus amigos para poder ubicar.
¿Listo? Entonces, para yo realizar mi línea base que vemos en pantalla, yo me he basado aquí en las emociones. ¿Listo? Porque es línea base de emociones. En este caso podemos ver que mi paciente tiende a sentir ansiedad, culpabilidad, tristeza y cólera. Son las 4 emociones predominantes. ¿Listo? Que mi paciente ha registrado. Entonces yo paso esto a un Excel y veo el día viernes, sábado, domingo y lunes que hizo el autorregistro. Podemos ver que, por ejemplo, la ansiedad el día viernes tuvo un pico de aquí, ¿no? Después el sábado bajó un poco, sin embargo, el domingo subió y el lunes bajó un poco. ¿Listo? En cuanto a la ansiedad. A ver, vamos a ver la tristeza. El día viernes estuvo en un pico, el día bajó considerablemente, pero el día domingo subió y el día lunes bajó, pero un poquito, no es que bajó considerablemente. ¿Listo? Entonces, esta línea base me va a ayudar a ver cómo está emocionalmente mi paciente en un inicio, ¿sí? Y ya durante el proceso también realizo esta línea. Entonces, ¿qué espero? Que, por ejemplo, la culpabilidad ya no tenga estos picos, sino que probablemente o desaparezca o tenga, pero no tan elevado. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir realizando nuestra línea base. Si es que tienen dudas o preguntas, chicos, por favor, no duden en hacer. Bien. Ahora sí, pasamos al análisis topográfico de la conducta. Entonces, yo ya tengo mi línea base, yo ya he realizado todo el proceso de la evaluación de mi diagnóstico y pasamos al análisis topográfico de la conducta. Y eso era lo que me preguntabas, Mari. Sí, vamos a ver los antecedentes en cuanto a la conducta problemática. ¿Listo? A ver, chicos, en TCC nosotros realizamos este análisis topográfico de la conducta para poder identificar las manifestaciones conductuales del paciente. En este caso, vemos las respuestas motoras. Dentro de las respuestas motoras vamos a evaluar el aspecto motor, es decir, el comportamiento, el aspecto fisiológico, es decir, las sensaciones corporales que siente mi paciente, cognitivo, pensamientos y emocional, emociones. ¿Listos? Son las respuestas motoras. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Y también dentro del análisis topográfico de la conducta realizamos lo que son los parámetros de la conducta. ¿Qué son los parámetros? La frecuencia, la duración y el nivel de intensidad. ¿Listo? Junto con el análisis topográfico, nosotros realizamos lo que es el análisis funcional de la conducta. ¿Bien? Funcional de la conducta. Importante. Esto es básico también en la TCC. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el objetivo de realizar este análisis funcional de la conducta? Uno, conocer las variables, formular hipótesis en la conducta problema y también predecir conductas y saber qué es lo que está manteniendo a la conducta problemática. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a ver lo que es el antecedente, que es un acontecimiento que ocurre antes de haber manifestado la conducta problemática. ¿Listo? Y tenemos un antecedente externo que puede ser observable por los demás e interno, que es ya dentro de la persona. ¿Listo? Y también dentro del análisis funcional de la conducta, nosotros vamos a abordar el consecuente, es decir, aquellos acontecimientos que se dan después de la conducta problemática y que este consecuente hace que se mantenga el trastorno. ¿Listo? Este consecuente también hay externo e interno. ¿Bien? Vamos a ver con un ejemplo. A ver, la respuesta o la conducta problemática en este caso es el consumo de alcohol. ¿Listo? Esa es la conducta problemática que hemos identificado. Vamos a hacer el análisis funcional. Primer paso, ver el antecedente. Identificar. ¿Cuál sería en este caso el antecedente? A ver, ¿qué pasó? Le decimos al paciente, ¿qué pasó antes de que tú consumas el alcohol? ¿O qué ha sucedido antes? ¿O qué puede estar provocando esta conducta?
¿Listo? Realizamos esta pregunta al consultar. Bueno, en este caso, recordé cuando terminé con mi pareja. Recordé cuando terminé mi pareja, es un antecedente interno. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de mi paciente, que es algo que él mismo ha hecho dentro de sí. ¿Listo? Muy bien, hemos identificado el antecedente. Ahora pasamos al consecuente. ¿Listo? ¿Cómo yo hallo el consecuente? Particularmente, yo realizo esta pregunta. ¿Qué consigues con esto? ¿O qué pasó después? Pero como les digo, yo hago esta pregunta. ¿Qué consigues con esto? En este caso, mi paciente consigue evitar sentir el dolor y olvidar su pena. Esto, evitar sentir el dolor y olvidar su pena, también es un consecuente interno. ¿Sí? Entonces, espero haber contestado, Mari, tu pregunta. A esto me refería con antecedente y consecuente. ¿Listo? Chicos, esto es importante que ustedes realicen. ¿Listo? Vamos a ver el otro ejemplo. Autolesionar. Bien, esta es la respuesta. La conducta problemática. El antecedente. Recuerdo cuando mis padres me lastimaban. Este antecedente es lo que ocasiona que mi paciente se autolesione. Y es un antecedente interno, ¿cierto? Vamos a hallar el consecuente. ¿Qué consigues con autolesionar? Desfogar el dolor. A través del dolor físico, pues desfoga el dolor emocional. ¿Listo? Este es un análisis funcional de la conducta. Mariana, ¿dónde yo realizo el análisis topográfico en la conducta? Aquí, en la conducta problemática. ¿Sí? Entonces, aquí, donde ustedes ven, vamos a realizar las respuestas. Por ejemplo, ¿qué pasó? Motor, autolesionar. ¿Listo? Este es el comportamiento. Fisiológico, ¿qué sentiste en tu cuerpo cuando recordaste, cuando recordaste que tus padres te lastimaban, entre otros? Sentí temblor en mi cuerpo, sudoración, palpitaciones aceleradas, entre otros. Cognitivo, ¿qué pensaste en ese momento? Que no soy amada, que no soy merecida, que yo merezco autolesionar. Ok. Emociones, ¿qué sentiste? Tristeza. ¿Sí? Tristeza, frustración, culpabilidad, entre otros. Bien, entonces, el análisis, las respuestas motoras, es decir, el análisis topográfico de la conducta, yo lo realizo aquí, en la respuesta o en la conducta problemática. ¿Listo? De la misma forma, frecuencia. Al día, ¿cuántas veces tú te autolesionas? 3 veces. Ok, duración. ¿Cuánto dura esta autolesión? Aproximadamente 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Ok, intensidad del 0 al 10. ¿Qué tan intenso es esta autolesión? En un nivel 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué he aprendido a hacer? Un análisis topográfico de la conducta junto al análisis funcional. Ambos van de la mano. ¿Listo, chicos? Bien, a ver. Sí, Verónica, eso ya depende mucho del efecto que realiza lo que es el alcohol, ¿sí? Por eso hay personas que, si bien es cierto, toman para olvidar, ¿sí? Que pasa muchísimo en realidad. También hay personas que el alcohol o el efecto del alcohol hace que intensifique los recuerdos. Entonces va a depender mucho del efecto del alcohol y del organismo. ¿Listo, chicos? A ver. Sí, sí, Cristian. A veces tienen mucho al llanto, mientras que hay otros que aplanan también sus emociones. No, es decir, no siento nada. No siento ni tristeza, no siento cólera, no siento. Es como que si fuera una piedra, ¿no? Entonces, ya depende mucho de la sintomatología de los pacientes. ¿Ya? A ver, chicos, pasamos a un ejemplo.
¿Listo? Así que les voy a pedir su colaboración, los voy a estar leyendo por el chat para responder a las preguntas. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a ver. Miriam refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos tales como no tengo ganas de vivir, fácil sería morir, estoy harta de vivir. Menciona que cuando se siente sola, aburrida y triste, busca salir y conocer gente nueva para divertirse. Se emborracha y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona. En otras ocasiones discute con sus padres cuando estos critican su falta de responsabilidad con las tareas del hogar. Ella se irrita mucho con sus comentarios, levantándoles la voz o gritando. Es por ello que prefiere estar lo más lejos posible de ellos. ¿Listo? Esto es lo que me dice el paciente. Vamos a hacer el análisis funcional en la conducta. Vemos la respuesta problemática seria, ¿no? Se embriaga, se emborracha y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona o un desconocido. ¿Cuál es la pregunta, chicos, que yo puedo utilizar para poder ubicar o identificar el antecedente? A ver, chicos, los leo. ¿Qué pregunta puedo yo, como especialista, realizar a mi paciente para poder identificar el antecedente? A ver, esto, ¿cierto? ¿Qué sucedió antes, antecedentes, antes de emborracharte y de tener relaciones sexuales con los demás? ¿Y chicos? ¿Qué sucedió antes, antecedentes, antes, para que tú realices esta conducta? Bien, en este caso se siente aburrida, sola y triste. Este antecedente de sentirse sola, triste, aburrida, ¿es interno o externo? El antecedente de sentirse aburrida, interno. Excelente, chicos. Interno, ¿cierto? Y vamos, ya hemos hallado el antecedente, paso número 1, paso número 2, el consecuente. ¿Qué pregunta puedo yo realizar para poder identificar el consecuente? Excelente, Lady. Excelente. ¿Qué consigues con esto? Sí, esa es una pregunta básica. En este caso, la paciente consigue sentirse deseada y valorada, ¿sí? A través de las relaciones sexuales y consigue olvidar momentáneamente su tristeza. ¿Listo? Este consecuente hace que mantenga la respuesta. ¿Por qué? Porque una próxima situación, cuando mi paciente se siente triste o sola, también va a ejecutar la misma conducta y va a obtener el mismo consecuente. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. En este caso, la respuesta o la conducta problemática es que grita, levanta la voz y no interactúa con sus padres, ¿sí? Se siente triste, aburrida, sola y en cuanto a pensamiento dice que necesita olvidar todo esto, que está en su vida, que no tiene ganas de vivir, que sería fácil morir. Y en cuanto al fisiológico, tensión, nudo en el estómago. ¿Listo? Esta es la respuesta a nivel topográfico. ¿Bien? Ok. Antecedente. ¿Qué pasó antes, chicos? ¿Qué pasó antes de que tú realices todo ello? Discutí con mis padres. Ok. ¿Qué consigues con gritar, con levantar la voz, con alejarte de tus padres? Aliviar su irritabilidad. ¿Listo? De esta forma, este consecuente, que en este caso sería interno, hace o mantiene lo que es la conducta problemática.
¿Listo, chicos? Quiero saber si está todo claro o si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Porque eso es importante para que ustedes realicen un buen análisis funcional de la conducta. Cuando aborden cualquier tipo de situación o de problema emocional, no solo para depresión. Ok, chicos, entonces vamos con la triada cognitiva que ya lo vimos de manera general la sesión anterior. ¿Listo? El paciente tiende a tener una visión negativa de sí mismo, visión negativa del mundo y visión negativa de su futuro. ¿Listo? De sí mismo, el paciente pues se ve desgraciado, enfermo, con poca valía, que no merece vivir, que no es suficiente para la vida, que la vida es que él no es suficiente para la vida, que no tiene las competencias para poder vivir, entre otros. ¿Listo? Entonces, él tiende mucho a tener una visión muy pesimista de sí mismo, que carece de valor, ¿sí? Y pues hay una predominancia en cuanto a percibir mayormente sus defectos que sus virtudes. E incluso cuando nosotros realizamos un FODA, ustedes se van a dar cuenta que en el FODA va a haber más debilidades que fortalezas, más amenazas que oportunidades, ¿sí? Y es muy común, sobre todo en un inicio de la terapia. También va a haber una visión negativa del mundo, es decir, que el paciente tiende mucho a pensar que el mundo hace demandas muy exageradas, obstáculos que son insuperables para poder alcanzar sus objetivos. ¿Listo? Entonces creen que el mundo está en contra de ellos, solo en contra de ellos. Es como si tuvieran esta nube negra con rayos solo en sí mismos, ¿no? Y no ven el panorama que en realidad todos tenemos problemas y pues que tratamos de poder resolver los problemas o los desafíos que nos presenta la vida, ¿no? Pero en este caso se comprende también por todo lo que el paciente manifiesta. ¿Listo? Visión negativa del futuro que tienden a esperar solamente frustraciones, limitaciones, fracasos, errores. Hay una desesperanza totalmente de su futuro y la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Cuando hablamos con ellos, cuando realizamos el primer abordaje, ellos incluso no tienen mucha fe en lo que es la terapia, ¿no? Ni siquiera en el psicólogo o en la psicóloga o en el psicoterapeuta, sino en sí mismos. Es como que, bueno, usted puede ser el mejor psicólogo o el mejor psicoterapeuta o el mejor psiquiatra, pero yo no soy bueno ni siquiera para ser un paciente, ¿no? Entonces, tienen una visión muy negativa de sí mismo y también de su futuro. ¿Sí? Sus expectativas pues son netamente de fracaso. Bien, aquí tenemos una introducción para lo que es una idea irracional, que ya lo vimos en la sesión anterior, netamente de la depresión. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad ya la próxima sesión, chicos, para que ustedes puedan ver cómo es que intervenimos, porque ya vienen lo que son herramientas o técnicas para intervenir en la depresión. ¿Listo? Vemos algunos errores cognitivos del paciente con depresión, por ejemplo, sola no podré contra el mundo, ¿sí? Mi vida no tiene sentido, para ser feliz debo ser aceptado por todos, esto es muy común, ¿sí? Este también, mi vida no tiene sentido, es muy común, para ser feliz debo tener éxito en todo lo que haga, ¿para qué vivir? También es muy común, y no sirvo para nada, que también tiende a ser muy común en los pacientes. Estos son algunos errores cognitivos. Aquí tenemos la bibliografía, chicos, para que ustedes puedan obtener mayor información. Bien, entonces, a ver. Ok, cuando está en inicios, Patricia, primero, siempre, chicos, yo voy a hablar y creo que es parte de la ética y del proceso y de las funciones específicas del psicólogo, realizar una buena evaluación, ¿sí?
¿Qué es el proceso de evaluación? Todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Anamnesis, todo lo que viene a ser la historia clínica, tales como la anamnesis, examen mental, aplicación de pruebas, realizar una buena entrevista, realizar una buena observación, ¿sí? Para que me dé indicadores, como bien dice su nombre, que me van a indicar en qué aspectos voy a ir trabajando. ¿Listo? Esto por un lado. Por otro lado, Patricia, dentro de los que podríamos hacer es identificar qué pensamientos está teniendo la persona. ¿Sí? Es que realice, a ver, está, lo que es el autorregistro. ¿Qué pensamientos está teniendo la persona? ¿Sí? ¿Qué emociones predominantes para yo realizar lo que es mi línea base? Y de ahí, pues, realizar lo que es la intervención como tal. En cuanto a la intervención, tenemos lo que son las autoinstrucciones, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. La activación conductual, que es muy bueno para realizar lo que es técnicas conductuales. Vamos a ver también cómo trabajar la autoestima de los pacientes, realizar el debate, ¿sí? Para poder reestructurar los pensamientos que está teniendo mi paciente. Ahora, si ya hay ideación suicida, si ya hay intentos de suicidio, porque pasa, justo la semana pasada vino una pacientita de 25 años, eh, que tiene ludopatía, ¿listo? Y el día sábado fue a una fiesta, regresa de la fiesta y tenía en la mente que quería morirse. Entonces, ¿qué hizo esta paciente? Tomó casi todo el tarro del clonazepam, ¿no? Que sabemos que pues, eso es perjudicial, puede llevar a la muerte. Pero ella no vive con sus padres, sino vive con una de sus amigas. Y su amiga es la que se dio cuenta, entonces le hicieron todo un lavado y pues que al final pudo salir de eso, ¿no? Ello preocupó a sus padres, por lo tanto vinieron a... ¿Qué es lo que tuvimos que hacer aquí? Derivar a psiquiatría. Y pues lamentablemente, porque ya hubo un intento de suicidio, la paciente actualmente se encuentra hospitalizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su nivel, uno de ludopatía era muy alto, él tenía muchas deudas, eran deudas grandes, hipotecó su casa, ya incluso la casa no le funcionaba como para seguir generando economía, ¿no? Dinero. Y pues bueno, su depresión fue muy alta, que no de inicio no se daban cuenta, chicos. La depresión a veces no nos podemos dar cuenta porque podemos ver una sonrisa, pero en el fondo no sabemos cómo se está sintiendo la persona. Sin embargo, hay ciertos inicios, como por ejemplo, ¿no? Nos hacen preguntas como, ¿tú crees que hay sentido en la vida? ¿No? Ya ciertos aspectos, ciertas preguntas nos pueden decir, hay algo que no está bien en esta persona, ¿sí? Por más que vaya a fiestas, por más que vaya a reuniones, por más que el paciente tenga una vida funcional, entre comillas, pero ya hay unos inicios de depresión, probablemente, ¿no? Entonces, poco a poco, a través de la experiencia que poco a poco nosotros vamos a ir adquiriendo, vamos a notar ello. ¿Listo, chicos? Chicos, si hay alguna duda o una consulta, en la próxima sesión lo resolvemos, porque ya el tiempo nos ha ganado un poquito. Y bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya la próxima clase vamos a aprender herramientas cognitivas acerca de cómo abordar la depresión. Listo, chicos, muchas gracias. Espero que se hayan llevado un buen aprendizaje el día de hoy y nos estamos viendo. Que tengan